Buenos días, hermanos. Dios sea con nosotros. Vamos a seguir viendo estos estudios relacionados con los viajes del apóstol Pablo. Y vamos a ver estos puntos. Hoy es 9 de junio del 2024. Estamos en la congregación Micras de Reunión. Y vamos a ver esto. Vamos a ver el apóstol Pablo, maestro de los gentiles. Lo más importante, vamos a ver lo que nos dejó el apóstol Pablo en sus viajes, su legado, el legado que nos dejó el apóstol Pablo. Nos vamos a interiorizar en lo que es la enseñanza de la sana doctrina. Vamos a ver el término maestro en la Biblia. Acuérdense que en la Biblia se menciona al Master of the Teachers, el maestro de maestros, Jesús, Cristo, el maestro de los gentiles, el apóstol Pablo, y también en el gobierno local hay evangelistas y maestros. Entonces, vamos a hacer un análisis del término maestro en la Biblia y vamos a ver el texto ancla, que es Romanos 10:15. ¿Por qué estoy poniendo ahí los 10? Dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Qué está diciendo ahí? El compromiso que tenemos todos de la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? La Gran Comisión es la instrucción que le dejó Cristo a sus discípulos antes de ascender al cielo, de que el Evangelio era para todas las naciones, no nomás para los judíos, y tenían que ir a ser discípulos. Ese es el objetivo de nosotros, hacer discípulos. Entonces, por eso es Romanos 10:15, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso es la importancia del predicador, maestro o evangelista, la importancia que a veces no se valora. Eso es lo que vamos a ver, lo vamos a analizar. Vamos a ver lo que significa ser predicador, evangelista o maestro. Vamos a ver por qué estoy poniendo los pies, hermanos. Porque Dios escogió la parte más humilde del cuerpo humano para representar a los que llevan el mensaje, a los predicadores, maestros o evangelistas. ¿Para qué? Para que no hubiera soberbia, para que fueran humildes. Entonces, vamos a ver lo que significa ser predicador, y que los pies, hermanos, son los instrumentos de los viajes, y es la intención de Dios que los evangelistas lleven el mensaje. Por eso Pablo anduvo como 20,000 kilómetros en sus viajes, llevando el mensaje, particularmente a pie. Y vamos a ver también, no sé si lo alcancemos a ver, lo que necesita un predicador. Y ese es el punto, hermano. Por eso estoy haciendo énfasis en estos pies que ahí van viajando a través del mundo, que debemos hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el mandamiento que debemos hacer. No. Pero antes de continuar, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos estado analizando de los viajes del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nos deja el apóstol Pablo? Miren, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Dos cosas bien importantes. Él predicó en las tierras de Asia y parte de Europa. Predicó seguido de persecución, porque fue apedreado, lo perseguían. Pero la otra parte, estableció iglesias seguidas de edificación. ¿Qué es edificación? Ya se los expliqué. Es el crecimiento espiritual, es lo que están ustedes ahorita adquiriendo en este momento. Es la edificación, que es una parte de las tres, que son el trabajo de la iglesia de Cristo: evangelismo, edificación y benevolencia. Entonces, el apóstol Pablo dejó los patrones a seguir que debemos llevar a los miembros de la iglesia de Cristo de las Micras. Número 1, predicar o evangelizar. Predicó el evangelio él seguido de persecución. Nosotros no somos seguidos de persecución nomás por las falsas doctrinas, por las doctrinas humanas. Ese es el problema ahorita.
Y el otra parte, el otro patrón que se sigue es el establecimiento de iglesias. ¿Seguido de qué? De la edificación, es lo que estamos hablando. Por eso el método que usó el apóstol Pablo para introducir el Evangelio de Cristo a los gentiles y que las iglesias de hoy deben seguir para traer almas a Cristo. Por eso es lo importante que nos está fallando. No traemos almas a Cristo, no evangelizamos. Nosotros nomás aquí mismo nos vemos, pero no traemos almas a Cristo o no lo llevamos por cualquier método, invitando, llevando folletos, predicando por internet, por el YouTube. Esa es la manera de compartir el Evangelio. Entonces, ¿qué enseñanza nos dejó el apóstol Pablo? Hay que reanimar, hermanos, hay que reanimar a las iglesias. Él reanimó a las iglesias establecidas en el primer viaje. Otra cosa que hizo, hermanos, bien importante, confirmar. Confirmar quiere decir corroborar la verdad, ver que las iglesias de Cristo no se les esté metiendo apostasía o doctrinas humanas. Eso es confirmar. Él, Silas, apóstol Pablo, Silas, Bernabé, Timoteo, Tito, Lucas, confirmaban las iglesias ya establecidas en su segunda vuelta del apóstol Pablo. Quiere decir que corroboraban y se aseguraban que estaban diciendo la verdad, que no había falsa doctrina. También otro legado que nos dio es el método que usó para evangelizar. Él evangelizaba seguido de persecución de los judaizantes, y la otra, edificaba. Ya que estaba establecida la iglesia, enseñaba, no nomás predicaba, enseñaba y predicaba, porque Cristo enseñó y predicó. Entonces, y lo más importante es discipular, hermano. ¿Saben qué quiere decir discípulo? Quiere decir aprendiz. Entonces, discipular quiere decir entrenar a los hermanos para que estén de acuerdo a ser un siervo fiel de Jesucristo. Ese es discipular, el discipulado. Entonces, la otra cosa que hizo el apóstol Pablo, estoy haciendo una recapitulación. Dios usó al apóstol Pablo, dice él, para unir a judíos y a gentiles. O sea, el apóstol Pablo derrumbó la pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles, porque antes era para los puros judíos, pero el apóstol Pablo derrumbó esa pared, quitó la ley mosaica. Entonces, y se quedó la ley de la gracia, que es la ley del Nuevo Testamento. Eso es lo que le debemos al apóstol Pablo. Y él, hermanos, fíjese bien, él enfrentó el gran desafío de la iglesia de Cristo en su infancia. ¿Por qué? Porque él desafió la transición que había del antiguo pacto al nuevo pacto. Acuérdense que ellos estaban arraigados en las costumbres del antiguo pacto. Y él enfrentó ese desafío y tumbó esa pared intermedia. Aparte, ya para terminar del resumen y la recapitulación de lo que hemos estado viendo, el apóstol Pablo abrió la puerta de la fe a los gentiles. La puerta de la fe, hermano, quiere decir que el evangelio sea también para los gentiles. Él fue el que inició, porque nomás antes era para los judíos. Por eso la puerta simboliza la oportunidad que los gentiles tuviéramos el evangelio. Por eso por eso Jesucristo lo nombró directamente como el apóstol de los gentiles, el apóstol de la gracia. Entonces, esa es la recapitulación que hemos estado viendo. Ok, continuamos. Vamos a hacer el análisis de los pies. ¿Por qué los pies son importantes? Dice, mire, los pies son los instrumentos de los viajes. Es la intención de Dios que los evangelistas lleven el mensaje, que lo lleven a Campeche, que lo lleven a aquellas zonas, como nuestro hermano Fernando, que está a punto de terminar su estudio para regresar. Esos pies, dice, son los instrumentos de los viajes, y es la intención de Dios que los evangelistas lleven el mensaje. Entonces, dice bien, hermano, Pablo viajó, hizo sus viajes de evangelización, que cubrieron muchos kilómetros y muchas ciudades, pero también se quedó en Éfeso por más de 3 años. En cada caso, si permanecía en un lugar fijo, Pablo evangelizó. Acuérdense que hay 2 tipos de predicadores: los que están en un solo lugar y los que pueden viajar, como los evangelistas pueden viajar, los predicadores locales. Recuérdense que todos somos predicadores, los varones y las mujeres. El momento de predicar quiere decir proclamar.
proclamar el Evangelio, aunque sea poquito, usted está predicando, está cumpliendo con el mandamiento de la gran comisión. Entonces, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Viajó unos 20,000 kilómetros en sus viajes. Una parte considerable de estos fueron por tierra. En ese tiempo no existía American Airlines, Viva Aerobús, Magni Charter, Interjet, ni el tren bala. El apostolado de Pablo lo hizo en su mayoría a pie, hermano. Fíjese cómo estuvo el asunto con el apóstol Pablo. Sin embargo, fíjese bien, hermano, fíjese bien aquí, miembros de la Iglesia de Cristo en la Mita. Sin embargo, muchos de nosotros no somos capaces de evangelizar a alguien, aún teniendo auto, teléfono celular o el internet como medio de comunicación para darle lo que hemos recibido. Ese es el problema que tenemos en las iglesias de Cristo. O sea, que no somos capaces de evangelizar, aún teniendo auto, teléfono, internet como medio de comunicación para darle lo que hemos recibido. Punto. Pero simplemente también con el ejemplo que ven en nosotros. Simplemente si viene aquí una persona de edad y muy apenas, pues él nos está dando un ejemplo para que lo sigamos. Muchos términos. Pero vamos a ver, hermanos, el término maestro en la Biblia. Yo sé que aquí hay muchos maestros y van a estar de acuerdo en el análisis que vamos a hacer. Miren bien, dice, apóstol significa enviado, mensajero o embajador. Hay que aprender nuestros términos, es de memoria. Apóstol significa enviado, mensajero o embajador. Predicador significa ser heraldo o pregonero. Y Raboni significa maestro, Jesús. Entonces, el término maestro en la Biblia, vamos a analizarlo. Mire, hay 3 tipos de maestros, están analizados así. Dice bien, el Master of the Teachers es Jesús, el maestro de maestros es Jesús. Eso estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con David Figueroa. Entonces dice, en Juan 20:16, Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, Raboni es maestro en arameo, no sé qué sea eso, debe ser arameo. Entonces, Juan 20:16, por eso Jesús es el maestro de maestros. Entonces, el Salvador es el maestro de maestros para que se nos quede bien grabado. Fíjese bien, fíjese qué son las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesucristo son un tratado. Haz de cuenta que es un libro, un tratado sobre técnicas de la enseñanza que nadie ha superado. Las técnicas, otra vez, de la enseñanza que nadie ha superado. Eso es las enseñanzas de Jesucristo, es un tratado, un manual, haga de cuenta, un manual de la enseñanza que nadie ha superado. Muchos quieren decir, no, que por este método y que por el otro. Ahí están las enseñanzas, es otro tema, y ahí sale otro tema. Dice, se ha descrito Jesús, fíjense bien, los mismos judíos, ahí en Jerusalén, yo he visto ahí en YouTube lo que dicen y opinan, dicen, se ha descrito Jesús como un filósofo. Dice, no, pues es un filósofo. Dice, un economista, un reformador, pero más que eso, el Salvador era un maestro, era un maestro, y ahí sale un tema muy bueno para todos los métodos que hizo Jesús, como la parábola, la hipérbole, todos los métodos que vamos a ver posteriormente. Entonces, ese es el primer término que quiero decirles. Ahí está. Segundo término es el apóstol Pablo. Dice bien, lo que dice 1 Timoteo 2:7, dice, para esto yo, Pablo, fui constituido predicador y apóstol. El apóstol Pablo era predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles. El apóstol Pablo era el maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Ahora, fíjate bien, David Figueroa, me ayudes. Con el uso del término maestro, estos son maestros, con el uso del término maestro, ¿a qué se da énfasis? Ser maestro se da énfasis a un proceso de hacer llegar la verdad a las personas. Si son maestros seculares, tienen que enseñarles
la verdad de las enseñanzas, como es la biología, la química, como quieran. Pero en este caso, maestro de la clase de Biblia, maestro, se da énfasis al proceso de llegar a la verdad. ¿Qué es la verdad? Miren, hermanos, ahorita lo vamos a ver en un texto. La verdad es la palabra de Dios y la verdad es el Evangelio. Vamos a ver en un texto y ahí lo vamos a reducir. Entonces, es ese proceso de hacer llegar el Evangelio, la palabra de Dios, al mundo. Ese es el uso del maestro. Entonces, y el Evangelio se enseña, no solamente se predica. Ahorita les voy a explicar un caso que estuve con mi hermano Joel platicando en Laredo, Texas, cómo está ahorita ya la apostasía. Porque ellos están separando la enseñanza, que es uno de los actos de adoración, de lo que es la adoración. Lo separan, no importa la enseñanza, la doctrina no importa según ellos. Y así se están ahorita, allá en Laredo, Texas, estoy diciendo porque va a salir en YouTube, se están pasando ahí, brincando esto. Dicen, no, pues usted quiere venir a la clase, no es doctrina, yo puedo tener mi doctrina y tú la otra. Lo que importa nomás es que tomemos la cena, la ofrenda, que cantemos y el sermón. Y paren de contar. Y la doctrina. Entonces ellos no lo consideran. Y ahorita ya les está yendo mal porque la gente ya no está yendo a las clases, nomás una hora llegan al sermón y hacen nomás eso, la enseñanza. Pero, por eso es importante, hermano, los maestros de las clases de Biblia, de jóvenes y de las mujeres, que sepan la doctrina y que los varones más espirituales la supervisen, porque ¿qué están dando? Ese es el punto, hermano. Parte de la enseñanza, hermano, es la base primordial para poder entender el mensaje. ¿Qué hacía Jesús? Ahorita vamos a ver el texto. Enseñaba y predicaba. Si no enseñas, ¿cómo van a conocer el Evangelio? Y fíjese hasta dónde está, estuvo como 2 horas predicando. Por eso saqué este tema. Ok, entonces vamos. Fíjese bien. Entonces, y nomás para que nos quede claro, el Evangelio se enseña, no solamente se predica. Ahorita les digo. Muy bien. Bien. ¿Dónde vamos a sacar? Fíjense bien cómo se hacen los análisis, varones, hermanas. Bien, estos 2 textos, Juan 17:17 y Efesios 1:13, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, palabra de Dios es la verdad. Ahora fíjense en otro texto, ¿y dónde se saca el análisis? En él, Cristo, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, lo toma el Evangelio de vuestra salvación. Entonces la palabra de verdad es el Evangelio. Y la palabra de verdad, tu palabra es verdad y es el Evangelio. Así se concluye para que entendamos qué quiere decir eso. Muy bien, hermanos, entonces continuamos. Bien, entonces verdad es el Evangelio y verdad es la palabra de Dios. Se nos quede de memoria. Ok, bien. El otro término de evangelio, de maestro, ya dijimos que Jesús Cristo es el maestro de maestros, es el Raboni. Ya vimos que el apóstol Pablo es maestro de los gentiles. Y ahora vamos a ver que en el gobierno humano, en el gobierno local, también el apóstol Pablo nos dice que debe haber evangelistas, pastores y maestros. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pero eso nomás fue en el primer siglo. Había profetas, ahorita no, porque ya se clausuraron, ya dijo el apóstol Pablo, ya no vino. Dice, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese bien, Entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué somos los maestros, los evangelistas, los predicadores? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. A través de la enseñanza, como dice el hermano Jesús, nosotros tenemos que perfeccionarlos a todos los santos, que somos todos los miembros, en la obra del ministerio. Y también para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir edificación?
crecimiento espiritual, hermano. Eso es lo que quiere decir otra vez. Edificación quiere decir el crecimiento espiritual. Si no hay maestro, no hay crecimiento espiritual, no hay enseñanza y no hay conocimiento. Entonces ese es el punto. Por eso son tres partes en que se dividen los maestros. Ya lo dije. Ok, hermano, fíjense bien. El análisis aquí es que en una iglesia de Cristo debe haber ancianos o pastores o obispos o presbíteros, que es el mismo término. Son los que están, son los supervisores de la iglesia de Cristo. Aquí todavía no tenemos, pero esperemos que en unos futuros años los que están más jóvenes y tengan los requisitos lo sean. Hay que estar orando por eso. Abajo de los ancianos, ahí están viendo, están los diáconos, los evangelistas, los predicadores, los maestros y las maestras, que son maestras del bien todas las semanas, maestras del bien, y los miembros normales. Pero nosotros como maestros, si no tenemos, si no podemos ser ancianos, pues somos maestros. Ese anciano, número uno, debe ser apto para enseñar, así está el texto, apto para enseñar. Si son ancianos, si no saben enseñar y no saben la sana doctrina, ni para qué se nombren o lo nombren. Así hay casos ahorita que ni pasan a enseñar. Ellos nomás ven la cosa que hay luz, que no hay luz, pero la parte espiritual esa es la chamba de ellos. ¿Okay? Entonces, fíjense bien. Entonces, el trabajo que deben hacer todos los maestros, fíjense, instruyen a los miembros de la iglesia, otra vez, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya lo expliqué. Ok, vamos. David Figueroa. No es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad, David? Oír, esto por aquí sale por acá. Y escuchar, ¿qué es? Cerebro. ¿Sí? Repite lo que dijiste, es muy importante. De lo que acabas de decir. Por eso Jesús resalta la importancia de escudriñar. No es lo mismo lo que dice Diana, leer. No, pues yo estoy leyendo toda la Biblia. Pero escudriñar, ¿qué quiere decir escudriñar? Expulgar, sacar lo que dice ahí, hacer el análisis. Lo que hacemos nosotros, lo que le dice ahorita como la verdad, el evangelio y la palabra, eso es hurgar, sacarle todo, jugo. ¿Ves? Ese es escudriñar. Y no nomás leer. Tú puedes estar leyendo, pues sí, pero si quiero no pienso en lo que estoy leyendo. Bien importante, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de la sana doctrina. ¿Quién? Dice bien. Entonces, dice, bueno, todavía vamos a esto. Miren, hermano, fíjense bien. La enseñanza es un trabajo duro. Lo digo por experiencia. Tratar de determinar el mejor enfoque para enseñar a una variedad de personas de diversos orígenes conlleva muchos desafíos. Por ejemplo, yo sé que aquí hay gente, hay hermanos nuevos que no saben todo, no saben toda la doctrina, son nuevos, o no les han, o tienen muchos años, pero no les han enseñado la verdad. Les han predicado puras predicaciones motivacionales, emocionales, que se sientan bien, pero acuérdense que el corazón humano es diferente al corazón bíblico. El corazón bíblico son las emociones, el intelecto, ¿cuál otra? La voluntad. O sea, no nomás es la emoción. Esas personas vienen, no, pues voy a salir, me dijo puros textos y análisis, y no me dijo algo para el espíritu, así están unos parientes míos. Entonces dicen, pues quieren salir que les eleven el espíritu. No. Son cuatro cosas lo que es el corazón bíblico del hombre. Y es donde cae la palabra. No cae en el corazón físico, cae en el corazón bíblico. Donde está el intelecto, la voluntad, la conciencia y la emoción. Cuatro cosas. Eso es lo que deben ustedes saber. Entonces, la enseñanza es difícil, hermano, porque aquí se encuentran de diferente rango. Hay unos que ya son bien estudiados, otros que no. Entonces, el que va a exponer tiene que buscarle cómo hacerle, por eso es un desafío. Dice bien, lo que atrae a uno puede no atraer a otro. Algunos escucharán lo que otros no escucharán. Por ejemplo, si a mí me gusta oír nomás de ciertos temas y no de otros, vamos a decir que me gusta ver de Los Ángeles.
pero no me gusta ver de los demonios. Entonces cuando yo hablé de los ángeles, no, pues a mí yo quiero que me hablen de este otro tema que yo quiero, y ya no se pone atención. Debe ponerse atención en todo. Y dice bien, las escrituras, ya saben las escrituras, todo eso, ya saben cómo vamos a pensar. Mire, las escrituras anticipan esto. En Isaías 6, 9 y 10, ¿qué les recomendaban? Fíjate, dijo, anda y dile a este pueblo, porque eran idólatras. Dice, oí bien y no entendáis. ¿Qué quiere decir? Que oyen pero no entienden, no escuchan. Ese es el punto. Y luego dice, ven pero no comprenden. ¿Ves? Ven pero no comprenden. En voz del corazón de este pueblo endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Esa es lo que estaba diciendo Isaías 6:9. Mire, pero también, hermano, espérame, ahí va. Dice, agrega esto las amplias advertencias sobre las responsabilidades que conlleva la enseñanza. Dice bien, hermanos míos, en Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No se ensalce, no, que yo soy maestro, más maestro que tú. Porque miren, hermanos, el que enseña, Dios lo va a juzgar con mayor fuerza. Va a llevar, si enseña mal, pero hay que tener mucho cuidado con los maestros, porque va a llevar mayor condenación. Los que enseñan van a llevar mayor castigo, no por los que a los que estén escuchando, porque si yo los enseño mal, los tuerzo, yo voy a llevar mayor castigo. Así dice Santiago 3:1. Yo si me equivoco en la sana doctrina, ya no es sana doctrina, lo he rechazado. Lo que usted quiere decir es que somos pecadores. Eso, que cualquiera es pecador, inclusive inclusive uno que pasa aquí al frente puede pecar, pero para eso está el arrepentimiento. No vayan a querer que pase aquí ya sea 100% y no caiga de la gracia. Eso es lo que quiere decir usted, ¿verdad? O sea que por pasar aquí, pero eso no va a querer que yo tenga más. No, pues yo también puedo hacer esta maldad. No, porque uno predica con el ejemplo. Si no, ¿de qué sirve que conozcamos? Si no lo practicamos. Eso es importante. Ahora, otra cosa. Los que prediquen, los que hablamos en el sermón, en la reflexión que se hace. Sermón así le pusieron los sectaristas. Entonces, en la reflexión de la última, debe hacer invitación para los que no se han convertido. Si no hacen esa invitación, entre ellas es el arrepentimiento, pues entonces ¿de qué sirve todo lo que dijo? Se puede ir, porque la persona que quería bautizarse, saliendo de aquí lo invitaron, y él quería, pero no invitaron. Por eso es importante la invitación en cada sermón. Y si no hay gente que no se ha bautizado, pues invitarlos a que prediquemos o otra cosa, pero la invitación, Jesús siempre invitaba a los pecadores, es importantísimo. Entonces, continuamos. Dice, aunque Jesús era el gran maestro, no había garantía. Fíjese bien, aunque yo esté hablando, yo sé que muchos no van a querer entender. Al mismo Jesús le pasó. Dice, aunque Jesús era el gran maestro, no había garantía de quienes lo escucharan o lo escuchaban, obedecieran su voluntad. Muchos todavía se dieron la vuelta y se alejaron. Al mismo Jesús dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque lo seguían nomás por la comida. Nomás querían comer, pero no les interesaba el alimento espiritual. Por eso es importante el alimento espiritual. Dice bien, ahora, la otra. La enseñanza apunta al corazón bíblico del hombre, pero el corazón bíblico del hombre debe estar dispuesto a escuchar este mensaje, no nomás a oírlo. Debemos ahorita todos, no nomás oírme, que se duermen, sino escuchen, razónenlo y métanlo en la conciencia, en la voluntad, en la inteligencia. Eso es lo que es. Ese es el corazón bíblico. Dice, los maestros de la palabra de Dios hoy pueden aprender del ejemplo de Jesús sobre los métodos a utilizar al enseñar, pero también debemos recordar que Dios da el crecimiento. O sea,
Yo puedo usar los métodos para enseñarles. Le puedo dar a ustedes la parábola de las 10 vírgenes y la reflexión que debe salir, cualquier parábola, cualquier enseñanza de Jesús. Pero si no hay crecimiento, quiere decir, si no se convierte en nadie, pues no, a lo mejor con otra parte, otra persona se van a bautizar. Por eso dice que el que da el crecimiento es Dios, el que va a decir cuándo se bauticen, cuándo se agreguen a la iglesia. A veces yo puedo estar aquí, ¿cómo estuvo Noé? 120 años predicando y nadie le hizo caso. Se murieron todos, ¿verdad? Por eso. Y nomás quedaron 8. Y ahí empezó el crecimiento. Entonces, ese es el punto. Fíjense bien, vamos a terminar aquí. Algunos escucharán. Ahorita algunos escucharán. Otros nomás están oyendo, se les está saliendo. Nuestra tarea es ser fieles al mensaje y buscar difundirlo a medida que surjan oportunidades. Eso es lo que es evangelizar. En cualquier oportunidad usted métale la palabra de Dios tantito, como quiera, usted métale tantito ahí, cualquier plática que tenga, como dice usted, hermano, al vecino, que lo reconozcan y que el ejemplo que da ahí en la colonia. Entonces, el otro punto, miren, hermanos, no crean que enseñar es nomás de los que pasan aquí al frente a predicar, evangelizar o enseñar. También enseñar es responsabilidad de los miembros, porque nos lo dice la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí se refiere a hombres y mujeres. Entonces, dice, y también enseñar es entrenar a otros. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Entrena a hombres idóneos. No necesariamente en una escuela bíblica, porque si no, pues hasta las mujeres tendrían que entrenarse ahí. Como era en el primer siglo, unos a otros se entrenaban. El hermano Antonio nos daba un mensaje, él lo está entrenando. El hermano Jesús, David Cuellar, o sea, debemos buscar hombres idóneos. Eso es lo que es enseñar. Entonces, por eso enseñar también es entrenar. Enseñar es entrenar a otros. Esa es la palabra. Entonces, al dar la gran comisión, Jesús se encargó a los discípulos que vayan y enseñen. También debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor y ser maestros. Cada uno de nosotros debe guiar a los demás hacia Él. Bueno, y este es el texto. Miren. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el texto de la gran comisión, hacer discípulos. Por eso el apóstol Pablo, uno de sus trabajos era discipular, evangelizar, confirmar, dice bien, edificar. Ese era el trabajo que nos enseña el apóstol Pablo. Muy bien, a ver si termino con esto. Dice bien. Dice, aquí los voy a presentar lo que yo estuve viendo esta semana, para que no caigamos en esa apostasía. Ahí lo discutí con Alberto y con Figueroa, 8:30, 9. Dice bien. Sana doctrina o doctrina humana. Predicadores motivacionales. Dice, letra A, la enseñanza de los hombres no es sana. ¿Qué quiere decir sana doctrina? Dice bien, vamos a analizar. Dice Tito 2:1. P, tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero la enseñanza de los hombres no es sana, porque es doctrina humana. Si yo aquí me paro y a dar mi propia doctrina, o paso aquí a predicar, pero sin ningún apoyo o soporte bíblico, sin ningún texto, pues esa es mi opinión. Debe ser sostenida por un texto bíblico. Opiniones no, aquí no hay opiniones. Entonces dice, la enseñanza de los hombres no es sana y por eso contamina al oyente. Por eso hay doctrina sana, sana doctrina y doctrina enferma. Por eso dice que la doctrina de los hombres contamina al oyente, pero la sana doctrina, por ser sana, fíjese lo que hace, imparte instrucción que conduce a la salud espiritual. Sana doctrina, salud espiritual del oyente. Inciso B, la enfermedad de los falsos maestros, la enseñanza de los falsos maestros apartaba de Dios a
creyente. Si yo soy un falso maestro, quiero dar mi tema aquí con puras cosas seculares y nada de Biblia, decía el hermano Solís, Biblia, 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 que el que pasara al frente, pura Biblia. Entonces, si yo voy a aplicar que yo soy ingeniero, que yo monté una torre, que yo hice, pues aquí no les interesa a ustedes eso. Aquí venimos a la sana doctrina, lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Entonces dice, la sana doctrina impartida por inspiración y basada en la gracia de Dios, guía al oyente con la naturaleza divina. La sana doctrina es la inspiración divina, es inspiración divina, no humana. Entonces, dice bien lo que pensó Pablo. Pablo instó a los filipenses a imitar su modelo de vida y predicación y advirtió a los gálatas que una predicación distinta a la que él predicaba sería espiritualmente fatal. Dice bien, por tanto, todo predicador está bajo el mandato divino de proclamar todo el consejo de Dios en palabras que sean apropiadas y aptas para la sana doctrina. El que se para aquí tiene que anunciar todo el consejo de Dios, no nomás una cosa para no herir a los hermanos, todo. Así le dijo el apóstol Pablo cuando se despidió de los ancianos de Éfeso en Mileto, antes de su triste despedida para partir a Jerusalén, donde ya lo iban a sacrificar. Que dijo, yo les he predicado todo el consejo de Dios. Entonces, ese es el punto, hermano. Dice bien, para sostener eso que estamos diciendo, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto hacer. Les estaba diciendo el apóstol Pablo a los filipenses, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Dice bien, si les anuncian aquí otro evangelio, es maldito, porque hay un evangelio social. Ahorita es lo que está en Estados Unidos, el evangelio social. ¿Sí? Entonces, dice bien, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces ese es el punto, ¿no? Aquí va el resolvimiento pues, que tuve. Dice, número 1, dice bien, desgraciadamente, las conferencias más aceptadas por la hermandad son, o sea, lo que piden, no aquí, en otras iglesias, lo que quieren traer a conferencistas, fíjese bien, las que se enfocan a mejorar la felicidad y el bienestar presentes de la persona. Ese es el evangelio social. Quieren mejorar el bienestar de la persona, el bienestar, la felicidad y el bienestar presentes de la persona. Dice bien que en vez de eso deben garantizar su bienestar eterno. Aquí nosotros estamos preparándonos para la eternidad, no para lo que estamos en este mundo. Estamos de paso, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces debemos prepararnos. ¿A qué venimos? Porque tenemos esperanza de qué, de la vida eterna. Si no sabemos a eso, ¿a qué venimos? Si no, pues que aquí yo quiero que vengan para que me saquen la lotería, tenga un carro, tenga eso, tenga el otro. No, nosotros aquí venimos a prepararnos para la vida eterna. Entonces ese es el punto, fíjese bien. La otra, número 4, los predicadores motivacionales que entretienen y hacen que los hermanos se sientan bien y consigo mismos. Estos hacen que no, los hermanos salen bien emocionados. Muy bonito. Ahí va, fíjese bien. En lugar de producir tristeza, según Dios, que conduce al arrepentimiento. Nosotros, la tristeza, hermanos, porque somos pecadores, conduce al arrepentimiento. Hay un texto de eso. Dice, al arrepentimiento o al conocimiento real de las Escrituras. Dice ya el número 6. Entonces, esos predicadores, conferencistas motivacionales, reciben un gran estatus. Es el más favorecido entre los hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Ok, número 7. Muchas de las iglesias actuales desaprueban los sermones y las clases con contenido doctrinal real. Se duermen, porque no, ya puso un texto. O si no sabemos textos, hermano José, ese es el asunto.
Texto sin contexto es puro pretexto. Entonces, así debe ser la predicación, no por lo que nosotros lo pidemos. Fíjese bien, número 8, la demanda es por asuntos más relevantes, temas más adecuados para psicólogos y sociólogos. De eso es lo que hacen los predicadores motivacionales. Son sociólogos y ya empiezan a motivar a la gente. Entonces, son como los que salen en la tele. ¿Cómo se llama el doctor ese que sale que dice, te da consejos? Ahí sale quizá, no sé qué otro. Entonces, dice, están reemplazando a los temas bíblicos básicos. Eso es lo que se está dando. Es lo que estuvimos discutiendo mi hermano Juan y yo. Dice, no, hombre, desgraciadamente, si hay uno solo que se sabe la sana doctrina, pero hay 4 que no están de acuerdo y quieren meter predicador motivacional, pues lo van a tumbar. Y no van a dejar que crezca espiritualmente la congregación con sana doctrina, sino con puras cosas motivacionales, puros festejos, que esto y que el otro, y la espiritualidad. Entonces es el punto. La otra, hermano, dice bien, necesitamos iglesias que no solo soporten la sana doctrina, sino que le exijan a aquellos a quienes apoyen en el trabajo local, en las reuniones evangelísticas y en todo el mundo. Eso es lo que necesitamos aquí, sana doctrina. Ya voy a terminar porque ya sigue el hermano. Más quiero que se queden con esta cartita. Ahí están los pies. Están los pies. Miren, esto es lo que va a seguir. Dice, los pies son los instrumentos de los viajes. Es la intención de Dios que los evangelistas lleven el mensaje, pero lleven a Campeche. Eso es lo que quiere Dios. Hay un poco de misterio en el uso de pies, como la parte más hermosa de aquellos ciegos que predican. Los pies no se consideran parte del cuerpo de belleza física. Dice bien, por eso Dios no escogió el cerebro, y no que yo soy bien inteligente, que yo sé hacer muchas cosas, estoy muy fuerte, no. Él escogió los pies. ¿Por qué, hermanos? Porque dice bien, Romanos 10:15 dice, ahí está, Romanos 10:15, ¿qué nos dice? Es el texto ancla de este estudio. Dice, nos dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ese es el punto. Fíjese bien. Nomás ya para terminar con este punto y para continuar, muy importante. Dice, 2 de Timoteo, fíjense bien lo que dice 4:3-5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya el apóstol Pablo estaba diciendo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrirán quiere decir que no soportarán la sana doctrina, como están ahorita en Laredo. Ya no soportan la sana doctrina, no la soportan, quieren pura cosa motivacional, que les ayude el bienestar físico y no el eterno. Entonces ese es el punto. Dice, porque, dice bien, teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros, porque la gente ya no quiere escuchar lo que ellos quieren. Cuando tiene usted comezón en la oreja, ¿qué pasa? Se da placer, ¿verdad?, que rascarse la oreja y siente feliz. Entonces, comezón de oír, hermanos, cuando dice aquí el apóstol, sugiere que queremos que nuestras propias necesidades sean satisfechas. Queremos oír lo que nosotros queremos, no lo que dice la palabra. Por eso está diciendo el apóstol, dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, este es el punto, hermano. Por eso representa él los pies. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, es una llamada directa a la humildad de predicar. Ahí le paramos. Continuaremos, si Dios quiere, próximo. Amén. Amén.